Bienvenidos a un viernes más de bendición. En este día estaremos dando la palabra y estaremos viendo vidas transformadas por Cristo, el antes y el después. Vamos a compartir la pantalla y vamos a estar dando esta enseñanza. Vidas transformadas por Cristo. Porque quien transforma las vidas es Jesús. El único que puede transformar tu vida es Cristo. Y hay un antes y un después de recibir a Cristo en nuestros corazones. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede acceder al Padre si no es a través de Jesús. Todo lo demás es idolatría. Entonces yo debo entender esto. Porque hay otras religiones en las cuales se basan en libros apócrifos y le piden a la Virgen, a los santos, y la palabra de Dios es clara: no te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, ni te inclinarás a ello. Ahora, ¿existieron siervos? Claro que sí. Claro que sí. Dios en la Biblia nombra infinidad de siervos y siervas del Señor que se predispusieron en sus manos para poder hacer la obra del Señor, para que el Señor hiciera su obra a través de ellos. Pero no por eso, nosotros debemos pedirles a ellos, no. Debemos pedirle al Padre a través de Cristo. Porque fue dado el Cordero en expiación una vez y para siempre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Y tenemos acceso al Señor a través de Cristo, porque cuando murió Jesús, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó desde arriba hacia abajo, para que no fuese una obra hecha por hombre, para que sea evidente que fue hecho sobrenaturalmente, porque ya no era necesario que alguien entrara por nosotros a la presencia de Dios a pedir por nuestros pecados, sino que ahora tenemos acceso a través de Jesucristo al Padre directamente. Es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro defensor. A Él debemos clamar y por Él le debemos pedir al Señor. Nada más. Entonces, muchas veces, aquellos que han venido del catolicismo o de diferentes religiones, empezás a leer la Biblia y decís, bueno, pero a través de este versículo hoy me doy cuenta de que estaba equivocado. Pedile perdón al Señor. Porque si el Señor te trajo a los pies de Cristo, es para que cambies tu vida. Le podés pedir perdón y el Señor te perdona. Porque Él renueva su misericordia todas las mañanas, en cada uno de nosotros. Porque si acumulara todo lo que nosotros vamos haciendo mal, sería una montaña inmensa. Porque no hay justo ni siquiera uno, dice el Señor en su palabra. No hay justo ni siquiera uno. Somos todos pecadores. Y ninguno de nosotros está exento de equivocarse. Claro que no. Claro que no. Por eso siempre le digo a los chicos que están conmigo que el día que yo le diga que no tengo pecados, que no me equivoco nunca, que se vayan a otro lado, porque son mentiras. Porque todos nos equivocamos. Aún en la Biblia el Señor te muestra las virtudes y las falencias de cada uno de los personajes. De aquellos grandes siervos de Dios que también se han equivocado, que han mentido, que han adulterado, que han matado. Entonces, no nos hagamos estructuras, religiosidad, sino apliquemos la palabra a nuestro diario vivir, apliquemos la palabra, llevémosla adelante para que pueda cambiar nuestra vida.
para que haya realmente un antes y un después de haber recibido a Cristo en mi corazón. ¿Hay inconvenientes en mi vida? Ponelo en manos del Señor. Pedir a los hermanos que oren por vos. Pedí consejería. Buscate un mentor, alguien que te guíe para poder cambiar. Cuando el problema está puesto bajo la cruz del Calvario, el Señor va a empezar a actuar. Mientras vos no le des autorización para que Él pueda actuar en ese inconveniente que tenés en su vida, Él no va a actuar. Porque es un caballero, Él está esperando a que vos abras tu corazón y te sinceres realmente delante del Señor. Este es mi problema, Señor. Lo pongo en tus manos. Un antes y un después de conocer a Jesús. Vidas transformadas. Y vamos a estar hablando la palabra que está en Efesios 2, del 1 al 10. Vamos a estar viendo los diferentes versículos, los vamos a estar viendo en pantalla también. Es la nueva traducción viviente, la NTV. Vida nueva en Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Dice, les habla el apóstol Pablo a los Efesios. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los corazones de los que se niegan a obedecer a Dios. Aquellos que no obedecen a Dios, obedecen a Satanás, porque no hay un intermedio. O perteneces a un bando o al otro, no hay un bando intermedio. ¿Se entiende? No hay un reino intermedio, es el reino de Dios y el reino de Satanás. Y antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones, no había convicción de pecado y hacíamos las cosas a nuestro parecer. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Porque no conocíamos a Cristo, no conocíamos la palabra, no conocíamos los deseos de Dios para nuestra vida, y no teníamos la fortaleza del Espíritu Santo para afrontar nuestras debilidades, nuestros pecados, sea cual fuere. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es solo por la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecido. Un regalo de Dios. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Jesús nos dio un lugar de privilegio junto con Cristo. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todos los que han hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia, por su favor inmerecido, cuando creyeron, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Vidas transformadas. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y acá puse un signo de interrogación. Porque la salvación no es por un premio por las cosas que yo hice bien, sino la salvación viene a mi vida porque acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador.
porque a la ley no la podía respetar. Dios tuvo que dar en expiación como cordero, una vez y para siempre, a Jesús en la cruz del Calvario. Porque en el Antiguo Testamento, para pedir perdón por tus pecados, era necesario un sacrificio. Y Dios se sacrificó en la cruz del Calvario para que vos y yo seamos salvos. Es la obra, una obra inmensa de amor y de puro amor que derramó Dios sobre cada uno de nosotros. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Nuestra vida antes y después de conocer a Jesús. Hay un antes y un después de conocer a Cristo. Estábamos muertos por causa del pecado. Estábamos muertos por causa del pecado. Por causa de idolatría, porque le pedíamos a diferentes estatuas, porque éramos idólatras del dinero, porque hacíamos cosas que eran contra la naturaleza de Dios. Fornicación, adulterio, pornografía, vicios, porque era lo que tal vez habíamos aprendido de nuestros antepasados. Tal vez habíamos aprendido de esa manera, porque uno aprende de ver, uno aprende de lo que tus padres hacen. Y como los padres pecaron, los hijos, dice, sufren las denteras. Y es muy fácil darse cuenta cómo se multiplica la maldad de generación en generación. Porque si vemos los dichos de la calle, en la cual dice, no, antes los ladrones te respetaban más. Ahora directamente te pegan un tiro y te sacan lo que ellos quieren. Porque se multiplica la maldad. No es porque antes eran así y ahora son diferentes. Es porque se va multiplicando la maldad de generación en generación. Lo mismo pasa con las bendiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos recibís a Cristo, vas a recibir una bendición, pero una doble porción va a recibir tu descendencia. Amén. Estábamos muertos por causa del pecado, porque teníamos una manera de vivir que no agradaba a Dios, porque tal vez no lo conocíamos. Y a su vez teníamos las consecuencias de vivir en el pecado. Teníamos áreas muertas, pérdida en las finanzas, enfermedades, divorcios, peleas, pleitos, diferentes cosas que te sucedían en tu vida y no sabías por qué, y era a causa del pecado. Y después, cuando acepté a Cristo en mi corazón, vivimos por Cristo y su obra redentora. Dice en Romanos 3:24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justo por medio de Cristo Jesús, quien llevó nuestros castigos. Él llevó el castigo de nuestros pecados, sin merecerlo, a la cruz del Calvario. Entonces, cuando Satanás va a acusarte delante de Dios, porque eras esto, eras así, eras de tal forma antes de conocer a Cristo, Cristo, que está al lado del Padre, le dice, Padre, Pablo, que antes era pecador, hoy me aceptó en su corazón y todos sus pecados
fueron perdonados porque yo en la cruz del Calvario derramé mi sangre por sus pecados. Vivos por Cristo y su obra redentora. Jesús en la cruz del Calvario venció la muerte, venció el pecado y al mismo infierno. Venció la muerte. Por cuanto aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Venció la enfermedad y venció todo plan satánico que venga sobre nuestras vidas. Él nos da la fortaleza para poder resistir al enemigo en los días de dificultad. Porque como dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. En el valle vamos a andar. En las dificultades vamos a andar. En la tormenta vamos a entrar. Pero tenemos que tener plena seguridad que Dios va a estar al lado nuestro y nos va a mostrar la salida. Nos va a dar la fortaleza y las herramientas y la fuerza para poder salir de toda dificultad, para poder vencer toda estrategia de Satanás. Antes estábamos controlados por la ira, el enojo, la contienda, los chismes, la mentira. Estábamos controlados por el reino de las tinieblas. Por cualquier cosa te irritabas, te enojabas, te aireabas, insultabas, te peleabas, ¿no? Y tal vez haya cierta parte de nosotros que tenga que cambiar. Si no, te probás cuando llegás a una esquina y te cruzás con algún otro auto. Un día iba camino a dar una charla y cruzo un hermano. Entonces, como yo me había comprado el auto hace poco, no sabía qué auto tenía. Entonces me puse atrás y le empecé a tocar bocina. Y me dijo de todo menos bonito. Ahora, la cosa fue cuando me puse al lado y me dijo, le digo, eso tenés que cambiar en tu corazón. Eso lo tenés que cambiar. Porque enseguida viene el insulto, la ira, el enojo. No debemos entrar en este tipo de conflictos y de pleitos. Debemos evitarlo. Para pelear se necesitan dos. Si uno no responde, no va a haber pelea. Antes de conocer a Cristo, nos irritábamos fácil, nos enojábamos fácil. Enseguida queríamos pelear. La contienda, el chisme, el hablar mal de los demás, de los otros. No, porque viste que esto es así, asá, hace esto, hace aquello. Y el después, somos salvos por la misericordia de Dios. Entonces ya no lo controla la ira, no te controla el enojo, no tiene que haber la contienda, ni el chisme, ni la mentira. Aunque lo hay, y si lo hay, lo debo cambiar, lo debo desarraigar. El hablar mal de mi vecino, de mis parientes, de mi hermano de sangre, de mi hermano en Cristo, de mi hermana, el comentar, el chisme. Es algo muy común también en la iglesia de que viene un hermano y te cuenta una intimidad de alguna persona o lo que fuere y te dice, te cuento para que estemos orando, pero primero te dijo todo el repertorio. Eso no está bien. Desnudar la falencia de mi hermano que tal vez me pidió oración. Lo que puedo hacer es decirle, mirá, vamos a orar por Menganito que está pasando una situación difícil, pero nada más, para que te apoyen, para que te ayuden si es que es necesario tener apoyo, ¿no? Dice que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Así que para que una oración sea poderosa, también debemos orar en acuerdo. Daniel para pedir revelación de sus sueños al Padre, ayunó junto con sus amigos para que pudiera venir la revelación.
Era un conjunto. Daniel y sus amigos oraban y ayunaban. La oración del acuerdo. Cuál importante es ponerse de acuerdo para orar. Pero no estar comentando el por qué vas a orar por tal o cual persona. Y cuando no estabas en Cristo, esto sucedía, claro que sí. Te juntabas con una amiga y le sacaban el cuero a la otra. O también esto pasa en los hombres, ¿eh? También pasa en los hombres son bastante chismosos. Esto lo debemos desarraigar. Poco a poco debemos sacar. La mentira, algo muy común en el ante, una mentira piadosa. ¿No? La mentira es mentira, chiquita, grande o como fuere, es mentira, es pecado. Si yo me robo un banco o me robo un caramelo del kiosco, el acto es el mismo, es robo, es pecado. Antes vivíamos conforme a este mundo, y es lo que estábamos hablando hace un ratito. Vivíamos conforme a lo que veíamos. Si en tu familia era una familia de personas que bebían, y es muy probable que nosotros salgamos adictos al alcohol. Si hay personas que fumaban en tu familia y para vos era algo normal. Se sabía que hacía mal, pero lo hacían tu padre, tus hermanos, también lo hacías vos. El mirar televisión y mirar pornografía, algo normal de los chicos jóvenes, de los adolescentes. Y como era algo normal, para vos era normal. Pero cuando llegaste a Cristo, empezamos a vivir por Cristo y la verdad, y nos damos cuenta de que todo aquello que para nosotros era algo normal, es pecado delante del Señor. Y ahí tenemos que empezar a cambiar. Porque hay un antes y un después de recibir a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo te empieza a traer convicción de lo que estabas haciendo está mal. Hoy vivimos por Cristo. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Jesús nos enseña a través de los evangelios a vivir amando al Padre, a vivir amando a nuestro prójimo, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Él nos da las herramientas para que lo podamos hacer, nos da la fuerza para que lo podamos hacer a través del Espíritu Santo, porque Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y el que está en medio de nosotros, nuestro ayudador, es el Espíritu Santo. Entonces no contristemos al Espíritu Santo, no lo ofendamos. Es una persona, la persona del Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, que es quien nos va a ayudar. Y cuando te equivocás y cuando pecás está al lado tuyo, también está al lado tuyo. Él es quien te ayuda, Él es quien te guía. Abrazalo y aferrate a Él. Aferrate al Espíritu Santo, porque es quien te va a guiar y quien te va a sacar de los momentos de dificultad. Porque ya no vivimos conforme a las cosas del mundo. Vivimos conforme a la verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Dios.
por medio de Cristo Jesús, para que pudiéramos acceder al Padre por medio de Cristo. Debemos vivir por Cristo y para Cristo, que Él lleva todos nuestros pecados y todas nuestras cargas. Sacate todo peso, toda preocupación, todo problema, ponelo en la cruz del Calvario. Sacate toda carga, dejásela al Señor. Dejásela al Señor, que Él va a resolver. Porque muchas veces queremos nosotros cambiar situaciones de otras personas, y las otras personas también tienen decisión y voluntad. Entonces, orá para que Dios toque a esas personas. Orá para que Dios resuelva. Sacate la carga, sacate la mochila y empezá a confiar más en el Señor. Que tu carga sea ligera y liviana, dice el Señor. Antes éramos enemigos de Dios. Por nuestros pecados, porque lo ofendíamos, éramos enemigos de Dios. Pero ahora somos hechos hijos de Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Al Señor le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros a través de su Hijo Jesús. A Él le agradó, el Señor le agradó que nosotros fuéramos aceptos delante de su presencia a través de Jesús. Al Señor le agradó recibirnos como a hijo, como al hijo pródigo, que abandonó a su padre y le pidió la parte de su herencia y se fue y malgastó todo su dinero y se encontró comiendo con los cerdos. Y un día decidió volver. Un día decidió volver porque dijo que aún un jornalero de su padre vivía mucho mejor que él. Y decidió volver y el Señor, el papá lo esperó con sus brazos abiertos, lo recibió e hizo gran banquete porque le agradó que su hijo volviera. Dios te está esperando que abras tu corazón y hoy digas, Señor, yo soy tu hijo. Que aceptes tu identidad de hijo, porque somos coherederos juntos con Cristo. Cuando aceptás a Jesús en tu corazón, sos hecho hijo de Dios. Aferrate a esa identidad que Satanás quiere atacar y quitarte. Esa identidad de hijo que Dios te dio. Porque cuando te aferres con toda confianza, con gran fe, a tu herencia, a tu identidad de hijo, Satanás no va a poder venir a atacarte. Porque aún Jesús fue llevado al desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cuánto más vamos a ser tentados nosotros? Pero ¿a qué atacó Satanás? A la identidad. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa, haz esto, haz aquello. Si eres hijo de Dios. Satanás va a querer atacar tu identidad. Esa identidad que Dios te ha dado cuando recibiste a Cristo en tu corazón, ser hecho hijo de Dios. No dudes, como no dudó Jesús en el desierto. Porque no debes hacer nada para demostrar que sos hijo de Dios. Simplemente aceptar a Jesús en tu corazón. Es por gracia. No debes hacer ningún mérito para que Dios te reciba como hijo. Todo lo contrario.
Cuando llegamos a Cristo, ¿qué mérito podemos hacer o tener nosotros cuando veníamos del mundo para que el Señor te recibiera? Porque dice que a Él le agradó en su corazón recibirte. Si éramos pecadores, si cometíamos todo tipo de pecados, y a Él le agradó, el Señor le agradó recibirte. Aceptá a Dios como tu papá y empezá a tener una relación de padre e hijo. Empezá a vivir esta experiencia. Aceptá la paternidad de Dios. Aceptalo como tu padre. Y todas las cosas te van a ir muy bien. Antes éramos esclavos de Satanás. Estábamos esclavizados a los deseos de este mundo, al consumismo de este mundo, a las cosas que el Señor dice que son pecado y el mundo dice que no es tan así. Y hoy estamos viendo, si miramos un poquito la televisión, un montón de cosas que no le agradan al Señor. Un montón de leyes que están queriendo sacar que no le agradan al Señor. Porque están llevando al Congreso la ley del aborto. Y déjame decirte que cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, comienza la vida. Todo lo que venga a impedir que se desarrolle ese óvulo, es muerte. Porque ya hay vida. Sea muy chiquitita o muy pequeñita, pero hay vida. Ya hay alma y espíritu. Ya hay una identidad. Ya hay un ser que está creciendo. No hay etapas en la vida, pero la vida es una sola y comienza en ese preciso instante en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Comienza la vida. Todo aquello que venga a impedir ese desarrollo es asesinato. Porque la vida comienza en el útero de la mujer. No comienza la vida cuando el bebé sale de la panza de la mujer, sale de la vagina de la mujer. La vida comienza en el útero de la mujer. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta tarea de salvación y gloria eterna en Cristo Jesús, si esto traerá salvación a mi vida. Dice Timoteo que está dispuesto a hacer cualquier cosa, a servir al Señor, por cuanto recibimos la vida eterna. Servirlo para que otros puedan tenerla también, para que ese primer milagro que sucede en mi vida, cuando recibo a Cristo en mi corazón, ese primer milagro que es la vida eterna, es el primer y gran milagro, donde no va a haber padecimientos, ni enfermedades, ni problemas económicos. Ese es el primer y gran milagro que recibo en mi vida. Entonces, debo darlo a otros, debo dar a conocer a Cristo, debo dar a conocer su palabra, su obra redentora, para que otros puedan recibir ese milagro que yo he recibido. Porque siempre hablamos de lo terrenal, de lo económico, de la sanidad y de un montón de otras cosas que podamos necesitar. Pero el primer gran milagro que sucedió en tu vida al aceptar a Cristo en tu corazón es que vas a estar eternamente con Él.
Qué milagro tan poderoso, sobrenatural, que podamos estar con Él. Antes éramos guiados por la voluntad de nuestros malos deseos. Y después somos resucitados para la gloria. Porque antes estábamos muertos en Cristo Jesús. Y al recibir a Cristo resucitamos, tenemos una nueva vida. Y empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, tratando de agradarlo todos los días. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Déjame decirte una cosa, no fracasa el que cae, fracasa el que no se levanta. Porque Satanás cada vez que te equivoque, te va a venir a acusar. Te va a venir a acusar para que no te levantes. Y el Señor dice que Él renueva su misericordia todas las mañanas. Él te espera como al hijo pródigo, con los brazos abiertos, que vayas a Él, que le pidas consejos a Él. ¿Qué padre no anhela que cuando su hijo tenga un inconveniente no acuda en su ayuda? Papá o mamá, que tu hijo venga y te pida un consejo, que tu hijo venga y te diga, me equivoqué en tal o cual cosa, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuánto más es el Señor? Que acudas a Él cuando te equivocás, que acudas a Él cuando cometés un error. El Señor siempre te va a estar esperando. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios 2:6. Porque estamos unidos a Cristo, porque somos uno con Él. Él es nuestro hermano. Es quien pagó por todos nuestros pecados. Es quien nos libró de la muerte. Es quien nos dio la eternidad. Y dice la palabra que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús nos será hecho. Somos perdonados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podemos pecar y pedirle perdón a Dios? No. Porque si realmente recibiste a Cristo en tu corazón, vas a empezar a cambiar. Ya no vas a vivir como vivías antes, vas a empezar a cambiar tu vida. Porque antes eras guiado por la voluntad de tus malos deseos. Y hoy sabes que Cristo pagó por tu vida, pagó por la mía, pagó por tu familia, pagó por tus hijos, por todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, dice el Señor. Busca de Dios. Busca cada día agradarlo un poco más al Señor, tratando de cambiar todas aquellas cosas, aquellas costumbres del mundo que ofenden al Señor. Empezá a cambiar. Poco a poco, pero empecemos a cambiar. Todos los días cambiar un poquito más. Todos los días cambiar un poco más. Hay luchas. Todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Y luchamos y luchamos. Y muchas veces nos encontramos luchando en nuestra propia fuerza y no lo ponemos al Señor delante. Él es quien nos va a dar la victoria. Pongamos al Señor por delante de nosotros. Que Él nos guíe, que Él nos guarde. Siempre va a haber cosas que cambiar de mi corazón. Que no sean siempre las mismas. Que haya realmente convicción. Cambiar mi vida para que la bendición de mis hijos sea multiplicada. Si mentías, no mientas más. Si robabas, no robes más. Si estafabas, no estafes más. Si había vicios en tus vidas, cortalos para que no pasen a tus hijos. Si hay mal carácter en tu vida, cámbialo.
simplemente tenés que ponerlo en manos del Señor, en la obra redentora de la cruz del Calvario, para que tu vida empiece a cambiar realmente. Porque es el Señor quien cambia las vidas. Es el Señor quien transforma las vidas. Él es el único que puede hacer que tu vida cambie. No hay otro. No hay otro que pueda cambiar tu vida que no sea el Señor. No hay otro que pueda transformar tu vida que no sea el Señor. Y nada escapa a los ojos de Dios. Nada escapa a los ojos del Señor. Porque vos le podés mentir a un hombre, a una mujer, pero a Dios no le podés mentir. Tarde o temprano, todo lo que hagas va a tener consecuencias. Todo lo que hagas, tarde o temprano, tendrá consecuencias. Entonces, no le mientas al Señor. Decile la verdad. Señor, soy débil en este área. Tengo problemas con esto, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. Y hoy es el día en que te tenés que poner en manos del Señor. Y vamos a hacer una oración. Repetí conmigo. Padre amado, Dios de gloria, hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que en la cruz del Calvario Él venció al pecado, a la muerte y a Satanás, resucitando al tercer día de entre los muertos y sentándose a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él es mi abogado, mi intercesor. Abro mi corazón y recibo a Cristo y te pido, oh Dios de gloria, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y si ya has abierto tu corazón y recibido a Cristo, renueva ese pacto que un día hiciste con Él. Renovamos el pacto, Señor, contigo. Tú conoces todas mis debilidades, Señor. Yo pongo mis debilidades en tus manos, porque tú eres fuerte y tú te glorificarás en mi debilidad. Ahora voy a orar por cada uno de ustedes. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús, pongo a cada varón, a cada mujer, a cada familia, a cada niño, niña, en tus manos. Y te pido, Dios de gloria, que los bendigas y que tu poder y tu gracia desciendan sobre ellos. Tú conoces sus debilidades. Padre, yo pongo sus debilidades en tus manos para que tú te glorifiques y te hagas fuertes en ellas. Si hay una enfermedad, sánalo, Padre. Si alguien está padeciendo a través del COVID, Padre, sánalo. Toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en la sangre, sánalos, Padre. Toda enfermedad en la mente, Padre, se sana ahora. Se va todo espíritu de locura, se va. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad se va. Todo dolor se va. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, sana. Espíritu Santo, desciende. Desciende en cada lugar, en cada persona. Desciende y sana el alma, Padre. Toda herida que fue formada en el alma a través del abuso, del abandono. Padre, a través de la ruptura de matrimonios. Sana, Padre. Sana toda herida en el alma. Toda herida que fue formada a través del engaño. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y guarda a cada uno de ellos su espíritu. De toda hechicería, toda brujería. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de todo mal. De todo obrar de este mundo, líbranos, Padre, para que podamos hacer tu plena voluntad. Dios de gloria, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Te damos gracias porque hoy entendemos que el primer y gran milagro que hemos recibido en nuestra vida
es la vida eterna. Que cuando partamos de este mundo terrenal podremos estar sentados en una mesa contigo junto con Cristo. Gracias, oh Dios de gloria, porque ese gran milagro nos has dado a cada uno de nosotros, por tu gracia, por un favor inmerecido, con el simple acto de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Un abrazo, un beso en el Señor, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por todas tus peticiones, vamos a estar orando en la semana y nos vemos el próximo viernes. No te olvides que en el canal de YouTube va a estar este video resumido, por supuesto, para que lo puedas analizar, lo puedas volver a ver y puedas cambiar aquello que tienes que cambiar. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo viernes. Un gran abrazo.